En 1987 cerró el periódico El Alcázar, el último diario de ámbito nacional que se refería a sí mismo como franquista. Los responsables del periódico culparon siempre al gobierno, primero al de UCD y luego al del PSOE, de haberles discriminado por haber excluido a este medio del reparto de la publicidad institucional. Una sentencia que ganarían en los tribunales y obligarían al Estado a indemnizar a la antigua empresa del Alcázar por esa exclusión ilegal de la publicidad que les correspondía por la tirada que tenían. Bueno, el cierre del Alcázar me hace que fue 3 años antes o 4 años antes. Y 5 después. ¿Qué? Y 5 después. ¿Cómo 5 después? Hombre, se cerró luego por la nueva situación, en nombre de la democracia y la libertad. No, ministro. Por rapto sistemático de la publicidad, y hay un proceso y un juicio interpuesto. Pero la muerte del diario El Alcázar no fue solo por la caída de la publicidad, también fue por la caída de lectores, la mayoría de ellos en favor del diario ABC, dirigido en aquel momento por don Luis María Ansón. Yo estoy dispuesto a sacrificarme por mi patria, estoy dispuesto a sacrificarme por mi fe religiosa, estoy dispuesto a sacrificarme por todas las cosas. En 1987, don Antonio Izquierdo cesó como director de El Alcázar. Su salida del periódico representaba el fin del diario, que cerraría definitivamente unos meses después. Él mantuvo la lealtad institucional del Alcázar, la mantuvo. Quizá yo el reproche que le puedo hacer a Antonio Izquierdo es que no supo hacer evolucionar el periódico manteniendo esos principios hacia, no te diría posturas más cómodas, ¿no?, sino posturas más pragmáticas que hubieran posibilitado la supervivencia del periódico. Evolucionar sin renunciar a ninguno de los principios que sostenía la Confederación Nacional de Combatientes, pues era harto difícil, y Antonio Izquierdo no supo hacerlo. El gobierno, presidido por don Felipe González, ordenó a todos los ministerios que retiraran toda publicidad institucional del diario El Alcázar, algo que precipitó el fin del periódico. El histórico periodista don Rafael García Serrano había denunciado esa situación a través de un artículo titulado «Dos árboles y un periódico». Sucede que cuando se inició este paraíso democrático, sus primeros gerentes comenzaron por decirle a la compañía Iberia: «Si pruebas el fruto del árbol del Alcázar, perecerás». Y la compañía no quiso perecer y hasta evitó desde entonces que sus pasajeros perecieran a un tiempo, de modo que la primera señal de la libertad fue la de prohibir que Iberia adquiriese este periódico. Las empresas que pagamos todos los españoles se anuncian en todos los periódicos que yo suelo leer, menos en el Alcázar, porque no es conveniente que tan florecientes empresas puedan arruinarse súbitamente en medio de la general prosperidad al estampar su nombre en nuestras páginas. Se prohíbe la entrada de nuestro periódico en determinados centros públicos, sin duda por la misma razón. El Alcázar está prohibido en ruedas de prensa oficiales u oficiosas a la que no es invitado. Somos los apestados de la democracia, la casta inferior, los parias. 4 años después del cierre del Alcázar, el Tribunal Supremo reconoció que aquella discriminación publicitaria era inconstitucional. Reconoció que en el momento en el que le fue retirada la publicidad, el diario El Alcázar tenía más lectores que el periódico Ya y no estaba demasiado lejos de Diario 16, por lo que llegaba a la conclusión que si no hubiera sido por esa medida del gobierno, el periódico hubiera seguido existiendo. Por todo ello, el Estado fue condenado a pagar una importante indemnización. Nosotros se nos retiró publicidad institucional. Algunas de las ayudas que nos correspondían por el consumo de papel prensa de fabricación nacional que recibían todos los periódicos y por la circulación del periódico se nos retiraron. Don Manuel de la Quintana Ferguson, presidente de la inmobiliaria Urbis, yo le llamo a usted porque no puedo seguir manteniendo la publicidad de Urbis en el periódico El Alcázar. Bueno, pues usted dirá, no, pues se la vamos a tener que retirar, porque el gobierno me ha advertido
que si sigo publicando en el Alcázar la publicidad de Urbis, Urbis no tendrá ningún contrato que dependa del gobierno. El caso del diario El Alcázar no sería el único. La Junta de Andalucía fue condenada por discriminar publicitariamente al diario ABC. Unas veces se reciben amenazas de llevar determinadas cuestiones a los juzgados, que es siempre una cosa muy incómoda. Otras veces se reciben amenazas y se cumplen de que va a ser retirada la publicidad. Por ejemplo, en el caso concreto de ABC de Sevilla, tanto la Junta de Andalucía como la Alcaldía retiró la publicidad del periódico y luego eso se ganó en los tribunales y han tenido que restituirla.